El ciego que tengo delante de repente recobró la vista, mirando su propio rostro apuesto. Luego al ver a su esposa deslucida, incluso sintió de repente que su esposa no estaba a su altura. Por un tumor en mi cerebro. Carl había estado ciego desde niño. Afortunadamente, en un baile, Anne se enamoró de él, que tenía una personalidad melancólica. Después del matrimonio, no solo lo cuidó bien en todas las formas posibles, sino que también le dio un hijo vivaz y bien portado. Pero él todavía albergaba una ilusión por ese mundo lleno de color. Carl a menudo le contaba historias a su esposa. Decía que una vez hubo alguien que siempre rezaba a Dios para ganar la lotería. Décadas después, un ángel preguntó a Dios por qué, siendo tan sincero. ¿Por qué no ayudarlo un poco? Dios dijo con resignación que esa persona solo rezaba pero nunca compraba un boleto de lotería. Él también estaba impotente para ayudar. Esta historia de Carl está llena de un sinfín de impotencia, porque cualquier oportunidad que se presentaba ante él, como ciego, él no podía aprovecharla. Annie se sintió muy triste al escuchar eso. El cuidado hacia Carl se volvió más meticuloso. Originalmente pensaron que seguirían llevando una vida simple y feliz, pero ¿quién iba a imaginar que al día siguiente, al abrir los ojos, Carl descubrió una luz borrosa frente a él? Y a medida que pasa el tiempo, su visión se volvía cada vez más clara, hasta que finalmente recuperó completamente la visión normal. Su mano temblaba incontrolablemente al extenderla hacia su hijo, mirándome en el espejo. No podía creer que realmente había ocurrido un milagro. Su esposa se enteró rápidamente de la situación. Los dos se apoyaron uno en el otro, emocionados. De camino al hospital, Carl miraba ávidamente el paisaje fuera del coche. Esta sensación es maravillosa. El médico dijo que la razón por la que recuperó la visión fue porque el tumor, por alguna razón, se había reducido un poco. Pero nadie puede decir si volverá a crecer en el futuro. Que toda la familia pueda tener buenos días. Annie no le contó esto. Gracias a Dios por permitirle recuperar la vista. Lo primero que hizo fue arreglarse rápidamente, porque sabía que, llegando a la mediana edad, volver a casa. Carl fue primero a la iglesia. Gracias a Dios por permitirle volver a ver la luz. Luego, por primera vez en su vida, fue a la escuela a recoger a su hijo, pero descubrió inesperadamente que su hijo había resultado herido en una pelea días antes. Y Anne nunca le dijo. Annie, emocionada, llevó a Carl al baile donde se conocieron por primera vez, queriendo revivir el romance de aquellos días. Carl se mostró reservado pero emocionado, pero pronto se enamoró de esa sensación. Por la noche, abrazó fuertemente a Annie, diciendo que era como si Dios le hubiera dado otra oportunidad de ganar la lotería, que definitivamente se esforzaría al máximo, que toda la familia tenga buenos días. Pero Annie expresó que no aspiraba a la gran riqueza, que su propio esposo pudiera volver a ver. Ella ya estaba muy satisfecha. Carl, evidentemente, no pensaba lo mismo. Al día siguiente, Annie llevó a Carl al trabajo como siempre. El sol se derramaba sobre su rostro, complementando su suave sonrisa, hermosa como una pintura sin igual. Pero cuando Annie lo llevó a pasear después del trabajo, pero él no quería nadar con Annie, por sus ojos bajo gafas de sol. Ya había visto a otra mujer hermosa. La primera cosa que hizo el hombre al recuperar la vista fue, sorprendentemente, arreglar su peinado. Esperó en silencio a que su esposa se durmiera. Vino en secreto al salón de baile, intercambiando miradas con una mujer casada. Incluso se abrazaron y comenzaron a bailar. Aunque al final no me atreví a ir más lejos. Pero el corazón del hombre ya estaba completamente confundido. Camino a casa. Annie dijo que deseaba quedarse en esos días para siempre, porque disfrutaba mucho la sensación de estar de vacaciones con su amado. Carl no respondió. La primera cosa después de llegar a casa, incluso si tuviera que gastar todo el saldo de 2 tarjetas, no le dolería, porque no le había contado que su hijo estaba siendo acosado. Anne explicó que no quería preocuparlo, pero Carl es agresivo, sintiendo que Anne nunca había respetado su papel como padre del niño. Al día siguiente, desmontó furiosamente todas las instalaciones para ciegos, y tirarlo fuerte. Odiaba la experiencia de haber estado ciego, y estaba lleno de confianza para comenzar una nueva vida. En el trabajo, su jefa mujer captó su atención. Comenzó a trabajar arduamente. De vez en cuando veía a los ejecutivos de la empresa charlando alegremente en la oficina, y anhelaba ser como ellos. Así que, aunque no tenía mucho ahorro, igualmente entró con audacia a una tienda de trajes. Incluso si tenía que gastar todo el saldo de 2 tarjetas, no le dolía en lo más mínimo. Al pasar vio un gimnasio. También se inscribió sin dudarlo. Quería cambiar radicalmente en todos los aspectos. El esfuerzo siempre rinde frutos para aquellos que tienen determinación. Carl vendió varias casas en poco tiempo. Esto lo llenó de confianza. Y esa fuerte confianza hizo que su trabajo fuera aún mejor. Bajo un ciclo benigno. Sería difícil no recibir un ascenso. Pero todo esto, nunca se lo había contado a su único amigo, George. Quizás ya estaba despreciando la ceguera de George,
queriendo distanciarse de él gradualmente. Carl, orgulloso, llamó a su esposa a la ventana, diciendo que ese era su coche nuevo. Pero Annie estaba preocupada, porque el médico había dicho, el tumor de Carl puede volver a crecer. Temía que, cuando llegara ese día, Carl, que está tan alegre, no podrá resistir el golpe. Pero Carl erróneamente pensó que Annie quería controlar su vida completamente, como antes. Annie estaba sorprendida de que Carl pudiera pensar eso de ella, y se sintió muy incómoda por dentro. Al día siguiente, Carl corrió enojado a la escuela de su hijo. Acusó al director de no cuidar bien a los estudiantes. Incluso dejó que su hijo fuera intimidado. A pesar de que el director explicó una y otra vez que fue su hijo quien empezó la pelea. No es el llamado bullying. Pero Carl no pudo escuchar una palabra. Incluso se llevó a su hijo a nadar en lugar de ir a clases. También dijo que lo transferiría a una escuela privada. Su hijo no quería dejar a sus amigos. Explicó que realmente no había sido intimidado. Pero ahora nadie podía cambiar la decisión de Carl. Volver a la empresa. Carl se obsesionó cada vez más con su jefa. Pensó que una mujer tan excepcional era la única que merecía ser su esposa, en lugar de esa mujer con cara amarilla en casa. Así que, con la excusa de hablar de trabajo, tomó la iniciativa de invitar a su jefa a cenar. Desde entonces, Carl empezó a menospreciar aún más a su esposa. Al enterarse de que su esposa no podía disfrutar del ambiente de un restaurante de alta gama, él, algo resentido, inmediatamente la llevó a bailar a esa comunidad de bailes de baja categoría. Los dos no tuvieron ningún tipo de comunicación durante todo el evento. Incluso al volver a casa a dormir, no le prestaba atención a su esposa. Al día siguiente, Carl sugirió que la empresa creara un nuevo departamento, para que aquellas personas agobiadas por las deudas, vendieran su única casa, engañándolos para que usaran el dinero restante después de pagar sus deudas, para comprar las propiedades inservibles que su empresa no podía vender. Esta propuesta fue inmediatamente tomada en serio, y nombró a Carl como director general. Él, lleno de entusiasmo en el baile, observaba a su jefa femenina con aún menos disimulo. Incluso ya la consideraba como algo seguro en su bolsillo. Antes, él veía oscuridad ante sus ojos, pero su corazón estaba lleno de luz. Pero ahora, aunque claramente ha vuelto a ver la luz, pero se escondió a sí mismo en un rincón sucio y oscuro. Pero pronto se arrepentirá de lo que está haciendo ahora. El hombre acababa de tener una cita con su atractiva jefa, pero al volver a casa, atacó a su esposa con acusaciones. La interrogó si se había casado con él por lástima. Annie sabía que cualquier explicación ahora sería inútil, porque Carl había cambiado. Él solo quiere dejarse a sí mismo, y para eso seguiría buscando excusas descorteses. Él solo quería alejarse de sí mismo. Carl estuvo de acuerdo. Ella abrazaba desesperadamente el cuerpo de Carl, cuanto deseaba quedarse en ese momento para siempre. La renuencia en su corazón era indescriptible. Tal vez Carl también sentía pena, pero por el bien de un gran desarrollo futuro. Aún así, abandonó a la mujer sin piedad. Después de divorciarse de Anne, Carl inmediatamente invitó a su jefa a una cita en las afueras. Por la noche, incluso la llevó a la villa que había prometido comprar para Annie, sin mostrar ningún signo de tristeza por el reciente divorcio. Su ambición crecía cada vez más, utilizando la identidad de ciego de George para acercarse a los clientes. Luego, como en una venta piramidal, continuamente lavando el cerebro a los clientes, haciéndoles vender audazmente sus propias casas, para luego comprar las propiedades basura más baratas de su compañía. La historia de comprar boletos de lotería que una vez le contó a Annie, fue contada por él una y otra vez. George escuchaba todo esto en silencio. Sabía que Carl se había corrompido completamente, así que secretamente imprimió muchos folletos, aconsejando a todos que no se dejaran engañar por Carl. Carl estaba extremadamente enfadado por esto. Amenazó con despedirlo si se atrevía a hacerlo de nuevo, sin tener en cuenta en lo más mínimo que el ciego al que estaba gritando una vez fue su único amigo. Carl estaba teniendo mucho éxito en su trabajo. Cada vez más personas pobres eran engañadas para comprar sus casas. Pero su éxito necesitaba tener a su exesposa Annie como testigo. De lo contrario, la sensación de logro disminuirá mucho. Pero cuando encontró a Annie, descubrió que ella no estaba triste después de dejarlo, sino que comenzó a amar el deporte y a vivir con esfuerzo. Esto hirió mucho a Carl, especialmente cuando descubrió que solo codiciaba la belleza de su jefa, y que en realidad no tenían nada en común. Empezó a extrañar la amabilidad de Anne. Al volver a casa por la noche y mirar la fría mansión, inconscientemente conducía hasta la cabaña donde una vez vivieron, pero ya no le pertenecía. Me enteré que Annie fue a bailar. Se apresuró a ir allí, pero vio que Annie estaba saliendo con George, a quien él despreciaba. En ese momento, Carl sentía celos brotar en su corazón. Quería bailar con Annie, pero Anne siguió alabando a George en sus oídos. Al ver a Annie alejarse de él hacia George, el arrepentimiento en el corazón de Carl surgió como una inundación. Al día siguiente, al levantarse, Carl descubrió aterrorizado que su visión había disminuido.
Él rápidamente fue a buscar